Buenos días de nuevo. Y hoy vamos a comenzar para mirar en varios domingos un tema que tiene que ver con los dones espirituales. Así que en este primer día me gustaría que os quedarais con algo como título, si podríamos decir, que es Mi don, mi responsabilidad. El servicio al Señor es algo que todos tenemos que considerar en nuestras vidas como algo prioritario. Alguien dijo, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y es por eso que debemos buscar la mejor manera de servir al Señor, y en eso tiene un papel muy importante los dones espirituales que Él mismo nos ha dado. Así que por eso vamos a estar algunos domingos meditando acerca de esto, de los dones espirituales, pensando acerca de qué son, para quién son, para qué son, cómo ejercerlos. Esto lo vamos a intentar ver, hoy hasta donde lleguemos, y buscaremos la forma en días sucesivos de mirar acerca de estos dones que aparecen en la Escritura, y para quien tenga interés, ver si podemos incluso mirar, que miréis en vuestras casas algún tipo de cuestionario, vamos a llamar, para que de forma sencilla podamos ser guiados de algún modo, tener alguna pista de saber qué dones puedo tener. Hace no mucho teníamos una de las hojas que rellenábamos por la tarde que hablaba precisamente de los dones espirituales. Y entonces se nos cuestionaba de alguna manera, creo que en alguna de las preguntas del lateral, y después yo preguntaba a alguna persona al acabar el estudio, ¿sabes qué dones tienes? Y no, hay veces, ¿verdad?, que la respuesta es no lo sé. Entonces, teniendo en cuenta que el Señor es algo que nos ha dado para que lo utilicemos, lo usemos bien. Y vamos a estar hablando de ello estos días y en concreto hoy también. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando estaba aquí en las conferencias, creo que era el año pasado, Jaime Ardiaca, y entonces cuando él hablaba con algunas de las personas de la iglesia, directamente les preguntaba, ¿y tú qué haces en la iglesia? ¿Qué haces dentro de este grupo de creyentes? Y es algo que tenemos que preguntarnos y poder decir, ¿para qué estoy siendo útil para el resto de los creyentes? Cuando hablamos de los dones espirituales hay 4 pasajes que podemos considerar, luego vamos a leer al menos uno de ellos, pero en principio son fáciles de recordar, porque están en Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4 y Primera de Pedro 4. Es decir, 2 capítulos 12 y 2 capítulos 4. Pero a modo de introducción me gustaría que leyéramos en esta mañana en Lucas, en el capítulo 19, porque nos da indicación de la manera de proceder de Dios acerca de nosotros como siervos suyos, pensando en lo que Él nos da y pensando en la manera en que somos responsables de aquello que Él nos da. Así que vamos a leer en Lucas 19 los versículos del 11 al 27, porque como os digo, nos hablan acerca de cómo es el carácter de Dios y la manera que Él tiene de actuar para con nosotros por medio de esta parábola. Lucas 19, los versículos del 11 al 27. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo.
Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. No vamos a mirar en profundidad la parábola en sí, pero sí esos detalles que nos hablan, como os digo, de cómo es el carácter de Dios. Sacamos algunos detalles rápidos a modo de introducción para nuestro tema, que os recuerdo es el tema de los dones del Espíritu Santo. Y a modo de introducción usamos este texto porque nos muestra la importancia de cumplir con un servicio fiel para el Señor conforme a las responsabilidades que Él nos ha dado. Tenemos aquí a un noble que nos recuerda al Señor Jesucristo, que se va a marchar antes de tomar posesión de su reino, y sabiendo que tiene enemigos que están en su contra, también tiene siervos a los que deja minas, dinero, para que negocien mientras él está ausente. Y si miramos el versículo 13, fijaos, dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Si solo mirando este versículo nos damos cuenta de algunas cosas. Primera, Él es el que llama. Segundo, no llama a cualquiera, sino solamente a sus siervos. Tercero, Él es el que les da las minas, así que esas minas son minas del Señor, ese dinero es del Señor, no es del siervo. Cuarto, no les manda guardarse la mina, sino que les manda negociar. Quinto, promete regresar y de hecho regresa. Y sexto, versículos 16 y 17, al volver pide cuentas y recompensa. Así que esta parábola nos enseña también, como digo, acerca del tema que tenemos por delante y nos responde a la pregunta: ¿por qué es importante estudiar acerca de los dones espirituales? Y nos responde a esa pregunta porque efectivamente a los que somos hijos de Dios, somos sus siervos y Él nos está llamando y nos llama y nos da regalos, nos da gracias, nos da cosas por su pura gracia. Ese algo que nos da podemos incluir todo tipo de cosas, podemos incluir nuestra salud, nuestras posesiones, nuestro tiempo y desde luego debemos incluir los dones que Él nos ha dado y que ahora vamos a definir. Y nos dio todo eso, no para guardárnoslos en el bolsillo y dejarlo ahí, sino para negociar con ellos, sabiendo que un día Él va a regresar y cuando regrese nos va a pedir cuentas y nos va a recompensar conforme hayamos negociado con lo que Él nos ha dado. Como digo, los dones, y enseguida vamos a ver cómo podemos definirlos, forman parte de esas cosas que el Señor nos ha dado como un regalo para que nosotros negociemos, produzcamos, demos fruto, demos un rendimiento con ello. Así que tenemos que preguntarnos, delante del Señor y con seriedad, ¿qué dones me ha dado el Señor a mí? Y preguntarnos si estoy negociando con ellos o no. Es seguro que
bueno, puede haber creyentes que a pesar de llevar muchos años siendo creyentes, no sepan qué dones tienes. A veces puede ayudar preguntar a la persona de al lado. Bueno, eso lo vamos a ver en días sucesivos. Pero habrá otros que también puede suceder que sabiendo qué dones tienen, no estén trabajando con ellos o no como deberían. Pero la realidad es que lo que yo debería querer es que el día que tenga que dar cuentas delante de Dios de cómo he trabajado, cómo he negociado con esos dones que Él me ha dado, pues Él me va a decir, pues te di este don, ¿qué es lo que tú has hecho con él? Tú tenías un don para enseñar, exhortar, servir, repartir, un don de misericordia, un don de fe, eras un evangelista. ¿Qué has hecho con ello? ¿Qué has hecho con ello? Yo te lo di. ¿Cómo has negociado con esto que yo te di? ¿Qué fruto hay de esto que yo te di como regalo? Y el Señor me va a pedir cuentas por ello. Por eso, repito, es importante que nos preguntemos qué dones me ha dado el Señor a mí y si estoy negociando con ellos. Así que, en primer lugar, vamos a preguntarnos qué son. ¿Qué son? Como os decía, hay 4 pasajes que hablan acerca de los dones espirituales. Romanos 12, del 1 al 13, Primera de Corintios 12, Efesios 4, del 11 al 16, Primera de Pedro 4, del 9 al 11. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer el capítulo entero, porque acerca de estos versículos vamos a ver algo hoy, vamos a ver otras cosas en otros días, pero como introducción es necesario, aun siendo 31 versículos, que leamos uno de estos textos. He escogido este de Primera de Corintios 12, sabiendo que no lo vamos a analizar hoy, ni mucho menos versículo por versículo, pero sí retazos de él, y nos dan una idea general buena y útil acerca de lo que estamos hablando, que son los dones espirituales. Así que vamos a leer en Primera de Corintios, y en el capítulo 12 vamos a leer el capítulo completo. Dice, Primera de Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, de manifestaciones del poder de Dios. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la Iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dentro de estos 4 pasajes hay 2 palabras que se usan o se traducen por la palabra castellana don. Lo que hemos leído en este capítulo de Primera de Corintios, el capítulo 12, también lo que leemos en Romanos y en Primera de Pedro, es la palabra carisma, o en plural carismata. Mientras que en Efesios, en el capítulo 4, está hablando de personas, es la palabra doma, es una palabra diferente. Si vamos a Efesios y el capítulo 4, ahí sí que son muchos menos versículos, pero está hablando el Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esa palabra, que es diferente, como digo, la de Primera de Corintios 12, la de Primera de Pedro 4 y la de Romanos 12 es la palabra carisma, la de Efesios 4 es la palabra doma, y es interesante que ahí está hablando de personas. Las personas mismas son las que se refiere al hablar de ese doma, de eso que traducimos ahora como don. Son personas que son constituidas como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Leía de diferentes autores que, claro, tanto se ha escrito acerca de los dones. Hay un hermano también de las asambleas, Pablo Wickham se llama, que escribió hace muchísimos años y decía: los 5 dones especiales de Efesios 4:11, estos que acabamos de leer, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, se llaman domata, dice, siendo las personas mismas, con toda su experiencia y su capacidad dadas por Dios, los dones, las mismas personas son esos dones cuya función es estimular y desarrollar el buen funcionamiento, ministerio de los demás. La otra palabra, carisma, de los otros 3 pasajes, se refiere a dones espirituales que se dan a ciertas personas. Por ejemplo, en Primera de Pedro 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Bueno, ¿cómo podemos definir la palabra don? Sabiendo esa diferenciación, además, que hay en esos 3 pasajes, hay personas que tienen don de servir, don de misericordia, don de presidir, algunos otros que ya nos surgen preguntas cuando hemos leído el pasaje de Primera de Corintios 12, si hoy en día existen todos los dones que allí aparecen, o hay algunos que ya están en desuso, eso lo iremos viendo más adelante en domingos sucesivos. Pero la cuestión es que la palabra, lo que son los dones espirituales, no aparece una definición en las Escrituras, así que somos nosotros mismos los que tenemos que fabricarnos esa definición. Os digo cómo podríamos definirlo y también dando vueltas a la misma idea como algunos lo han definido. Bueno, podríamos decir, un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por Dios al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su conversión. Así que es una capacidad sobrenatural
Vamos a ir contestando ciertas preguntas en el tiempo que tengamos. ¿A quién le da Dios esa capacidad sobrenatural? A los que son creyentes. Porque vamos a ver también seguidamente, nos surge la duda, ¿qué diferencia hay entre un don espiritual y un talento natural, una capacidad que tiene una persona? Bueno, un hermano también estuvo aquí en conferencias con nosotros que se llama David Clemens, decía: un don espiritual se define como la capacidad que Dios da para un tipo especial de servicio. Los dones espirituales no son los talentos naturales, puesto que se dan solo a los creyentes, con el propósito de ser ayuda a otros para que éstos establezcan y mantengan la debida relación con Dios. Otra definición. Son los atributos o habilidades dados a cada cristiano por Dios mediante el Espíritu Santo conforme a su voluntad en el contexto de la Iglesia, los cuales capacitan al receptor para realizar el ministerio de la gracia de Dios, a lo cual dicho cristiano ha sido llamado. Hay otro hermano, se llama Jaime Fassel, también escribió acerca de, tiene un libro también muy interesante acerca de los dones espirituales, y entonces él decía: un don espiritual es una responsabilidad sobrenatural dada por Dios al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. Bueno, así que quedaos con la que queráis, pero tened en cuenta, es una capacidad sobrenatural, dada por Dios por medio del Espíritu, solo al creyente, y en base a esa responsabilidad que Él nos da, a esa capacidad sobrenatural que Él nos ha dado como Él ha querido, a cada creyente nos va a pedir cuentas, nos va a pedir responsabilidades. Una pregunta que os decía que nos surgía es: ¿qué diferencia hay entre un talento natural y un don espiritual? Los talentos naturales son características propias de la persona, debido a varios factores. Un talento natural, estamos pensando, un talento natural frente a un don espiritual. Un talento natural viene como consecuencia de varias cosas. Una, la propia genética de la persona. Por ejemplo, hay personas que tienen buen oído musical y personas que no tienen buen oído musical, solo por la combinación que Dios allí puso en sus genes. Además, también depende del medio ambiente en que la persona se cría. Por ejemplo, hay familias que son muy dadas, a veces porque se dedican a ello o porque les gustan mucho los instrumentos musicales, y el niño desde pequeño se crió viendo instrumentos musicales a su alrededor, y entonces desde muy pequeño ha tenido alcance a esos instrumentos musicales. Así que talentos naturales vienen por la propia genética de la persona, por su ambiente en el que se ha criado y también por su entrenamiento, por ejemplo, porque ha pasado horas desde que era pequeño tocando el saxofón y entonces se ha convertido en un auténtico maestro del saxofón. Eso es un talento natural que venía de nacimiento y ha desarrollado por su ambiente en su casa y por su propio entrenamiento. Pero los dones estamos viendo que no son por el nacimiento natural, son por el nacimiento espiritual. No son por la genética de la persona, sino que son dados por el Espíritu Santo. Y no son dados a todo el mundo, sino que son dados exclusivamente a los creyentes y para los creyentes. Entre los talentos naturales y los dones espirituales hay ciertas semejanzas, pero también diferencias, insisto en ello. Hay semejanzas porque ambas cosas son un regalo de Dios. Somos como somos porque Dios nos ha hecho así. Dios pensó en nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, dice en el Salmo 139. Así que, si tienes buen oído para la música, y el otro no, pero este es bueno para las matemáticas,
o este es bueno para la lengua, o este es imaginativo y es capaz de desarrollar, yo qué sé, de dibujar o lo que quiera que sea. También eso viene como consecuencia de que Dios te ha hecho así, también es un regalo de Dios. En 1 Corintios capítulo 4, 7 dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Puedes enorgullecerte por tener un oído fabuloso y entonar la nota justo en el punto en el que tienes que entonarla. Bueno, también eso es un regalo de Dios. Así que en eso se parecen esos talentos naturales y los dones. También se parecen en que ambos incrementan su efectividad cuanto más se usan. Pues el que es bueno para la música, cuanto más practique, mejor se le va a dar. Y si tú tienes un don de misericordia, también desarrollándolo, y vamos a ver en qué consiste ese don, por ejemplo, o un don de servicio, también vas a darte cuenta de que cuanto más sirves, más vas a estar adiestrado para servir. Ambos son para beneficio de otros. Dice 1 Corintios 12:7 que hemos leído, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Ese es el propósito de los dones. Los dones espirituales que Dios nos ha dado a los creyentes son para provecho, para que provoquen un crecimiento, una estabilidad, una madurez, un consuelo en otros creyentes. Pero también los talentos, tal como Dios nos hizo desde nuestro nacimiento de nuestras madres, el Señor nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y también esos talentos naturales debemos usarlos para la gloria del Señor y con el propósito de que sean de servicio para el Señor. No sé si conocéis el caso de Eric Liddell. ¿Habéis visto la película Carros de Fuego? Creo que en Sudamérica lo llamaban Carrozas de Fuego. Esa es la historia de un joven, es la historia real de un joven, nació en el año, creo recordar, 1902, y era hijo de misioneros. Eran misioneros en China, eran británicos, escoceses, misioneros en China. Y nació con un talento natural para la velocidad. Era muy rápido. Y entonces, a los 6 años, lo mandaron a estudiar a Reino Unido y allí destacaba en los deportes, en rugby y en atletismo. Destacaba tanto que lo seleccionaron para ir a los Juegos Olímpicos de París. Tenía 22 años, año 1924, y resulta que su especialidad, que eran los 100 metros lisos, él decide que no va a correr esa carrera porque se corría en domingo y en su criterio dijo, no voy a correr una carrera que se corra en domingo no corro. Y entonces se preparó para los 200, os estoy destripando la película, para los 200 y los 400 metros lisos. En los 200 ganó la medalla de bronce y contra todo pronóstico, en los 400 ganó el oro. Usó un talento natural que era, soy rapidísimo, lo usó también para la gloria del Señor, dando testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. Y sin importarle la fama o lo que podía tener como carrera deportiva posteriormente, pues decidió poco después que él también quería irse de misionero a China, al igual que sus padres. Y creo que fue con 23 años, 24, que se fue de misionero a China, corrió alguna carrera más y ya. Y a los 43 años falleció. Bueno, pues son talentos naturales. Es que Dios me hizo así y tal como Dios te ha hecho con esos talentos naturales, ¿qué vas a hacer con ellos? Sí, hay que servir al Señor también con esto. Pero también, como os decía, insistiendo en ello, hay diferencias entre talentos y dones. Los talentos se dan a una persona, da igual que sea creyente en Dios o no. Como os decía, se le dan talentos que son resultado de su genética, de su medio ambiente, de su entrenamiento. Todo eso también viene de Dios. Pero resulta que a uno le dio una gran capacidad para las matemáticas o para la expresión verbal o para la música o para la poesía. Pero esos talentos naturales, ¿se pueden usar para el Señor o no?
Así que alguien que recibió un talento natural increíble para hacer poesía, pues puede escribir poemas laicos o incluso mundanos o pecaminosos que poéticamente hablando son perfectos, pero que nada tienen que ver con Dios. Y sin embargo, esos mismos talentos sí se pueden usar para el Señor. Eric Liddell lo usó para el Señor. Hay otro creyente que resulta que es un gran poeta y que siendo creyente recibe también del Señor un don de exhortación, de enseñanza, y usa su talento de la poesía para escribir himnos para el Señor. Y si cogemos los himnarios clásicos, pues hay alguien como Mariano Sanleón que usó ese talento para la poesía para servir y honrar al Señor, aprovechando un don de exhortación y de enseñanza que él tenía. Alguien puede tener una capacidad maravillosa para la electricidad y puede ser su oficio. Y desarrollando su oficio no es que esté haciendo algo especialmente espiritual, pero a la vez tiene un don de servicio, de manera que cuando ve que una bombilla no funciona bien, se presenta el primero para decir, esto lo arreglo yo muy fácilmente, y está poniendo su talento al servicio del Señor. O igual con la música, y es un gran alguien que toca muy bien el instrumento, pero que a la vez nos ayuda los domingos para que podamos alabar mejor al Señor usando ese talento que tiene. Pero como decía, esos talentos son dados a creyentes y a no creyentes. Pero los dones espirituales solo son dados a los creyentes. Hemos leído en 1 Corintios 12 el versículo 7 y el versículo 11, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que vienen de parte del Espíritu Santo cuando creemos en Él. Talentos, dados a todos los hombres, cristianos o no, usados para Dios o no, según la persona quiera. Los dones, dados por Dios a cada creyente, como Él quiso, en consonancia con los talentos naturales o no, ahora hablamos más de eso, pero siempre usados para Dios. Podemos preguntarnos, ¿es indispensable tener un talento natural para después tener un don espiritual asociado? Y la respuesta es, puede ser, pero no tiene por qué. Me explico. Puede ser que alguien incrédulo sea muy estudioso, se exprese muy bien delante de otros, que de repente se convierte. Puede ser que Dios le dé un don de enseñanza. Bueno, aprovechando ese talento natural que tiene para estudiar, analizar textos y ser capaz de exponerlos. Bueno, puede ser que el Señor se lo dé, puede ser que no. El Espíritu Santo reparte según quiere. Así que a veces nos sorprende ver a personas que no imaginaríamos antes de convertirse haciendo ciertas cosas, pero de repente se convierte y el Señor le da un don que aparentemente no tenía que ver con los talentos naturales que tenía. Yo me preguntaba conmigo mismo, ¿tengo yo un talento natural para hablar en público y ser capaz de organizar ideas y transmitirlas? Puede que sí o puede que no. Algunos que en mi trabajo saben que predico habitualmente y desde hace tantos años, asumen que yo puedo hablar en público y lo asumen, y a veces yo mismo me he preguntado, ¿podría ser un buen portavoz de algún tipo de asociación no cristiana? Mi conclusión es que no. No. O imaginemos, no es mi idea, Oye, a lo mejor hay partidos políticos que necesitan... No es mi idea, no voy a meterme en política, no penséis. Oye, igual hay partidos políticos que sería bueno que tuvieran un programa, vamos a decir, cristiano, conforme a los ideales cristianos. ¿Podría yo ponerme delante de la gente y hablar a ellos? Pues bueno, si llevo tantos años predicando, yo creo que eso es... No lo veo en absoluto, no creo que fuera capaz.
Seguramente me temblarían las piernas, la voz y todo así. No, creo que no tengo ese talento natural, por sorprendente que pudiera llegar a ser. Al final, cuando hay un don que se utiliza para el Señor, recordad esto, es por la pura gracia de Dios. Es un regalo del Señor que te da y tú tienes que asumir como una responsabilidad que tienes delante de Él para el servicio para el Señor. Esa es la misión fundamental. Y por el contrario, olvidémonos de que pueda haber personas no creyentes que asumamos, como digo, que por tener cierto talento van inmediatamente a asumir un don que el Señor les va a dar, un don que tenga que ver con ese talento. No tiene por qué suceder. Y tengamos también muy en cuenta que nadie que no sea creyente puede tener un don de parte del Señor que pueda usar para su gloria. Dice Guillermo MacDonald, ningún inconverso, por mucho talento que tenga, puede ser evangelista, pastor o maestro en el sentido del Nuevo Testamento. Si no es creyente, no puede tener ese don. Tampoco podría serlo siquiera un cristiano, a no ser que haya recibido este don en particular. Los dones del Espíritu son sobrenaturales, capacitan al hombre para hacer lo que sería humanamente imposible para él. Es la gracia de Dios actuando en la persona y capacitándole para hacer lo que humanamente no podría hacer. Todo este asunto nada tiene que ver con vanagloriarnos. Oh, tengo tal don. Oh, mira cómo lo hago. No tiene nada que ver con eso. En Lucas, en el capítulo 17, se nos expresa cómo tenemos que actuar. Una de las facetas de nuestro servicio tiene que ser como aquí se describe, en Lucas 17, versículo 7. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esa es la labor y la actitud de un siervo. El importante es Él. Cuando leemos acerca de los dones del Espíritu Santo, la importancia recae en el Espíritu Santo que repartió a cada uno según Él quiso. Y nosotros somos meros instrumentos y canales para decir, como se nos dice en el Antiguo Testamento, heme aquí, el profeta Isaías, envíame a mí. Recordaba mientras pensaba en esto ayer, vino a mi mente y recordaba, luego hablé con Moisés, porque recordaba, él me dijo la fecha, finales de 2010, y yo tenía que predicar un domingo por la tarde. Y predicando ese domingo por la tarde, él llevaba, no sé cuánto tiempo llevarías viniendo, pero él había creído, se había bautizado, pero llevaba un tiempo, digamos, apartado del Señor, podríamos decir. Y entonces, después de venir un tiempo, domingo por la tarde, yo tenía que predicar, y entonces al acabar la predicación, él se levantó y dijo, quiero volver al Señor. Y es lo que hizo, y hasta el día de hoy. Regresó, y ahora está aquí con su esposa, en fin, 14 años o 13 y pico han pasado. Lo que él no sabe, hasta el día de hoy, es que aquel domingo por la tarde yo me recuerdo en la cocina allí pensando antes de la reunión, Señor, esto es lo que me has puesto para predicar, no me gusta mucho, no me parece una predicación brillante, pero no tengo otra cosa. Me parece una predicación, no tiene ilustraciones que puedan enganchar a la gente, le falta algo, pero es lo que tengo. Y yo pensaba, os digo sinceramente, sabéis, en España se dice, me está soltando un ladrillo,
Y yo me imaginaba a mí mismo y yo decía, les voy a soltar un ladrillo. Esa era mi sensación. Y sin embargo, cuando yo le pregunté ayer si recordaba la fecha más o menos, él me llamó por teléfono y me decía, sí, era noviembre de 2010 y el Señor te usó, el Espíritu Santo te usó a ti porque yo no podía retenerme allí en el banco sin decir nada y a mitad de predicación ya estaba yo que no podía y por eso al final me levanté. Y yo voy a pensar que fue mérito mío. Si por mí hubiera sido y hubiera salido alguien en ese momento, 5 minutos antes de empezar la reunión, alguien que pudiera predicar en lugar mío, yo habría dicho, adelante hermano, todo tuyo. Y yo me voy a echar el mérito de que por esa predicación él se levantó. Los dones espirituales tienen que ver con eso. El Señor nos ha dado una responsabilidad que viene dada de parte de Él, para beneficio de su obra, del resto de creyentes. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra misión, con la responsabilidad que Él nos ha dado. ¿Qué te ha dado el Señor? Te ha dado un don de exhortación, de enseñanza, de ayudar o servir. Vamos a ir viendo estos diferentes dones. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo estoy yo administrando? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo estoy administrando esto que el Señor me ha dado? Para terminar aquí, solamente dejadme que nos preguntemos, aunque ya hemos leído los textos. Nos podemos preguntar, ¿cada creyente tiene un don? Y la respuesta corta, y la vemos el próximo día, la respuesta corta es sí. La respuesta corta es sí, por supuesto que sí. Cuando estamos leyendo en 1 Corintios en el capítulo 12 y hemos leído esos versículos 7 y 11, está diciendo, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiso. Entonces, si eres creyente, el Señor te ha dado un don. Además, está implícito en todo el texto que hemos leído. Ese cuerpo tiene muchos miembros. Hemos sido añadidos a ese cuerpo en el momento en el que nos hemos convertido. Y cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. No vayas a pensar, no, los médicos dicen que hay un no sé qué por allí que no sirve para nada, lo quitas y... No, esa no es la idea. La idea es que hay un cuerpo en el que cada miembro es útil. Es la idea que se transmite aquí en 1 Corintios 12. Cada uno con una misión diferente. Cada uno tenemos un don y, si os parece, acabamos en oración. Señor, te damos muchas gracias por poder estudiar acerca de este tema. Ayúdanos a ser responsable para con él. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.